Bueno, vamos a empezar con la serie, el segundo mensaje de esta nueva serie. Veníamos hablando de la serie anterior, de alguna manera, de los propósitos generales que tenía Dios para con todos nosotros. Más allá de lo que pase con nuestra vida personal, Dios tiene algún destino, tiene algún propósito determinado para cumplirse y que beneficie a otros, a un pueblo, a una sociedad, a una familia. Y eso tiene que ver con un propósito más general. Pero no por eso, también vimos de que Dios tiene un propósito particular en la medida que se tiene que cumplir ese propósito general. También Dios va cumpliendo el trato que tiene con cada uno de nosotros como un propósito particular. Por lo tanto, Él va a tratar siempre con nuestras vidas, más allá del propósito general. No es que a Él solamente le interesa el propósito general, sino el propósito determinado en nuestra vida. El lema que estábamos viendo y la serie que comenzamos se llama Un corazón como el de Jesús. Un corazón como el de Jesús. Y habíamos visto de que a veces podemos pensar, ¿pero podemos tener un corazón como el de Jesús? Sí. El lema que teníamos es Dios te ama tal como eres. Dios te ama tal como eres, o sea, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con toda la miseria y todo lo negro que podemos pintar nuestro corazón. Él nos ama tal cual somos, pero no quiere dejarnos así. Él no quiere dejarnos así. Vimos y hicimos un ejemplo de que con nuestros hijos, cuando son bebés y hacen sus macanillas, y nosotros como padres no queremos que nuestros hijos sigan así. Los atendemos, los corregimos, los limpiamos, los levantamos. O sea, tenemos una actitud porque no queremos que nuestros hijos sigan así. De la misma manera, Dios no quiere dejarnos así. Por más que nos ame tal cual somos, no significa que nos quiere dejar igual que somos. Porque no, como la frase que bien en España se dice, es lo que hay. Lo primero que decimos es, amigo, es lo que hay. Bueno, a Dios no podemos ir con esto. A Dios no le podemos ir, esto es lo que hay, Dios. Justamente Él quiere trabajar en nuestra vida, quiere trabajar en nuestro corazón, quiere trabajar en todo lo que hay en nosotros y en esos hábitos que tenemos. Quiere que seamos como su Hijo, a la imagen de su Hijo Jesús. Yo como ejemplo, espero que no me malentiendan, yo recordaba que nosotros tuvimos un perro a nivel familiar. Yo de chico, bueno, con mi mamá, mis padres, básicamente mi mamá, tuvimos muchos animales. Éramos de los gatos y de los perros, era de todo. Éramos de los gatos y los perros. Pero de familia tuvimos una sola mascota, que era Frank, un ovejero alemán, que en realidad nosotros lo adquirimos por una cuestión de seguridad. En Argentina y en el barrio donde nosotros vivíamos era un barrio muy peligroso y estábamos, y como yo viajaba mucho, quedaba mi mujer con los hijos, y entonces era un medio de cuidar todo el predio de la casa. Pero claro, cuando uno adquiere de alguna manera o toma un perro en algún momento o una mascota, no nos damos cuenta de que en definitiva también nosotros nos encadenamos a esa mascota. Yo practicaba con esto con Alexis y Alexis medio como que no entendía mucho. Quería defender a Brownie, el perro que ellos decidieron encadenarse. ¿Pero por qué encadenarse? Claro, no le gustaba la manera que yo le hablaba con respecto a su perro, ¿no? Pero claro, y ustedes recordarán, y Flavia me hará seguramente, es tu perro, es tu gato, es tu cotorra, porque tienen una cotorra. Entonces, como diciendo, ¿qué tenés que hacer cuando te dicen así? Hacete cargo de tu perro. Llévalo a pasear, llévalo a hacer pipí, popó. Es tu perro. Cuando uno dice y expresa esa frase con muy así y a secas, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo al otro? Apáñate, es tu responsabilidad. No tiene que ver conmigo. No tiene que ver conmigo. Arreglate la voz, es tu perro. Y a veces no nos damos cuenta que
lo que de alguna manera pasó a ser una opción, tener una mascota, pasó a ser también una obligación. ¿Mm? Y esa obligación, y más aquí en España, en Argentina, bueno, no sé ahora cómo estará, pero desde que nos vinimos hace 12 años, no había que ponerle chip ni nada de eso a los perros. Entonces los perros, y como así se tenían los perros, así se los abandonaba. Acá en España, dentro de todo, hay un orden precioso que de alguna manera se cumple y si tenés un perro tenés que hacerte cargo. Entonces, pero pasa a ser una obligación. El otro día, sin ir más lejos, fuimos a buscar algo bajamos unas cosas en la casa de mi hijo y entramos. Y estaba solo Brownie, chiquitito él, ¿no? El Brownie es así, chiquitito él, estaba ahí, una alegría, saltaba, pegaba, corría para todos lados, saltaba. Pero llegó el momento que ya nos estábamos por ir, el tipo se dio cuenta que nos estábamos por ir, que no nos quedábamos. Su alegría se fue por el piso, se quedó triste. Y yo cuando nos íbamos, lo miré y me tuve compasión de él. ¿Entienden lo que vos? Tuve compasión de él y fui y me arrimé, Brownie, pobrecito, y lo acaricié. A veces nos damos cuenta que a veces tomamos una mascota para jugar con la mascota. Pero ahora yo tengo que hacerle el juego a la mascota, porque veo que ella tiene una necesidad de parte de mí. Por eso es que se ocurre una simbiosis en todo esto, donde yo tengo ya una obligación ya con ella. Esto no quiere decir que sea malo, sea bueno, no estoy hablando de eso, pero es una obligación, como así darle de comer, hacerle todo lo que tiene que hacer un animal, llevarlo al médico, al veterinario. ¿Sí? Lo que quiero decir es que a veces estamos y quedamos encadenados, en este caso un animal, pero también podríamos decir que quedamos encadenados, ¿viste cuando decimos es tu perro? Podemos decir es tu mamá, es tu esposo, es tu padre. ¿No hemos dicho alguna vez esas frases familiarmente? Como diciendo, es tu padre, arreglátela con él, es tu padre, ¿viste? Ahí lo tenía tu padre. Y no nos damos cuenta que de alguna manera lo que estamos definiendo es que en realidad estamos atados y encadenados a muchas personas. No solamente en el caso de como ejemplo que le estoy poniendo para introducir un animal. Le estoy poniendo como ejemplo que también en la vida estamos encadenados a muchas personas. Los padres, o los hijos con los padres, o padres e hijos, nos queda otra porque ya es lo que hay. No hay manera, no lo elijo yo, como puedo elegir al buscar una mascota. Pero de pronto un esposo, una esposa sí las puedo escoger. Pero una vez que la escogí, es tu esposa, es tu esposo. Quedamos encadenados. También podemos decir, es tu jefe, es tu compañero de piso, como ahora se vive en España, es tu compañero de piso. Y a veces no nos damos cuenta que también un compañero de piso es una persona en la cual yo estoy atado porque tengo que convivir con él y tengo cosas que convivir en ese piso. Cosas en que yo me tengo que poner de acuerdo. En la relación. Estamos hablando de relaciones. Estamos hablando de la obligación que tenemos con las relaciones, con las personas, con las cuales estoy encadenado. Claro, uno dice enseguida, pero yo no estoy encadenado, yo soy libre. Soy libre. ¿Cómo se llama? ¿Realmente somos libres? ¿O tenemos que tomar una decisión en algún momento de que con lo que yo vivo y con quien vivo, tengo que tomar ciertas decisiones? Estamos encadenados a ellas, aunque no querramos. Miren, hay tres opciones que nosotros podemos tomar ante una relación donde la cosa no camina, ¿no? La primera es huir. La segunda opción es o luchar. La primera huir, la segunda luchar, y ahora la vamos a explicar. Y la tercera es la que enseña Jesús, que es la que voy a hablar después. No se la quiero decir ya.
Pero la primera, generalmente cuando hablamos de la opción huir, ¿qué hacen las personas cuando se cansan de alguien? No lo aguantan más. ¿Qué es lo que hacen? ¡Pah! ¿Qué es eso? Portazo. El famoso y bien llamado portazo. Pegamos portazos y lo hacemos así, ¿no? Lo hacemos con ganas y revoleamos la puerta, la hacemos giratoria para que el otro se dé cuenta, me tenés cansado. En Argentina decimos, me tenés podrido. Y claro, la mejor manera de arreglar las cosas es me pego el portazo y me voy. Y en realidad, a lo mejor es la solución para determinados momentos y determinadas relaciones, pero eso no quita que yo cuando vaya y comience otra relación actúe de la misma manera, porque va a ser mi modus operandi. El de pegar portazos por la vida. La segunda que habíamos dicho era de luchar. Muchos dicen, no, esta me va a reconocer. Y justamente ayer veíamos una película española que parecía a la Guerra de los Roses, Bajo el mismo techo. Era española. Se dieron con una caña, pero, y claro, era la guerra. Es la guerra, esto es la guerra, decían. Y a mí acá no me sacás, y si te querés ir de la casa te vas vos, y si no te vas vos. Y así estaban, y era una guerra, y enfrentaban una lucha carnal, cuerpo a cuerpo, y es otra decisión, es otra opción. Pero todos sabemos cómo terminan esas situaciones. Todos ya sabemos. No hay que ahondar mucho en eso. Pero hacemos de nuestro lugar un cuadrilátero de boxeo. El ring de boxeo. Y entonces, claro, así no vamos allá a ningún lado. Arreglando a los mamporros nuestra situación personal con las personas. Imagínense en un jefe, un compañero de piso, ni hablemos de la esposa o el esposo. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos? Ya vamos a hablar de la tercera opción. Nos volvemos irascibles, irritables, no aguantamos, no toleramos nada, hacemos una montaña con un grano de arena, hacemos toda una montaña, una exageración, todo se exagera, se potencia, porque ya no queremos tolerar más. Ahora vamos a ir viendo un poco qué fue lo que hizo Jesús. Jesús caminó con sus discípulos 3 años con ellos. ¿Qué piensa que le pasó a Jesús con sus discípulos? ¿Eran perfectos ellos? Evidentemente tenían de las suyas. Y ya vamos a ir desanando un poco esto. Pero lo interesante de todo esto, que Jesús tuvo que soportar a sus discípulos, porque incluso Jesús sabía todo de ellos. Piensen en esto, ¿Cómo serían tus reacciones ante tus seres queridos? ¿Cómo serían tus reacciones ante aquellas personas que vos amás si supieras lo que piensan? Y si supieras lo que te van a hacer ahorita nomás. ¿Qué pasaría por vos? ¿Cómo estarías reaccionando? Si vos te pudieras anticipar a todo eso, nuestra reacción nos haría de paz, seguramente, aunque aquí alguno me levante la mano. Esto marca un poco lo que le pasaba a Jesús, que no nos pasa a nosotros, porque en realidad nosotros no sabemos, si no podemos hacer la idea de lo que puede estar pensando cada uno, y miramos medio así, ¿viste? Y entonces yo puedo estar pensando e imaginándome cosas, y la mayoría de las veces me voy a equivocar seguramente. Y entonces, claro, yo no lo sé, pero Jesús lo sabía qué iba a pasar con Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Qué hizo Judas? Lo vendió, lo traicionó y con un beso encima. Tomás no quería creer en él, si no lo veo. Decía, él tenía, con todos los discípulos, los hijos del trueno, ustedes saben
todo lo y él sabía de ellos. Él caminó 3 años con ellos, pero además de caminar, no es que los conoció por caminar con ellos. Él ya los conoció de antemano. Sabía quién era cada uno de los que había escogido. Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Por eso, ¿cómo pudo Jesús tolerar a todos ellos? Habría sido duro para Jesús amar a sus discípulos. Debe haber sido muy duro, muy duro. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo primero, no hizo la primera opción, ¿no? La primera opción, ¿cuál era? La de huir, ¿no? La de decir, bueno, ya no los aguanto más esto. Con esto yo no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Me voy a buscar otros 12, me busco otros 12 y me armo otro grupo, otro equipo y se acabó esto, que se vayan. No, Jesús no huyó de la situación. Siguió adelante con estos que había escogido. Porque de la misma manera Jesús, él los conocía, pero también conocía a los otros futuros que podían ser, ¿no? Pero no lo hizo porque sabía que los demás son todos iguales. Él escogió a estos porque tenían que ser estos, sabiendo lo que eran. Segundo, no peleó con ellos, los aceptó como eran. Ahora, el aceptar como eran, es como vimos en la prédica pasada, no significa de que Jesús iba a rehusar de cambiarlos. Claro, lo aceptó, sabían cómo eran, sabían que le iban a fallar, pero él no iba a rehusar de que sus vidas cambien por él. Y la tercera opción es la que vamos a ver. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Los perdonaba. Jesús, por más que le decía a su discípulo, le decía de todo. A Pedro, que le dijo, fuera de mí, Satanás. Miren cómo se dirigía a Pedro. Pero sin embargo, él seguía con Pedro, porque él los perdonaba. Él los perdonaba. Ahora, ¿cómo pudo amar Jesús a estos discípulos? Sabiendo que le iban a fallar, que le iban a negar, que hablaban por detrás, que metían la mano en la bolsa, que le iban a traicionar con un beso, que sabía todo. ¿Cómo pudo amarlos? Vamos a ir al pasaje de Juan. Miren, el Evangelio de Juan se escribió muchos años después de los otros 3 evangelios. Se escribió muchos años después. Y el Evangelio, los primeros 3 evangelios, de alguna manera tienen una cierta similitud y hay pasajes que están correlacionados, que ustedes pueden ver que es casi literalmente parecidos. Pero Juan, es como que él ya sabía lo que había en estos 3 evangelios y decidió, y de alguna manera, que tenían que haber otras historias que eran importantes y tenían que estar en la Biblia. Y tenían que estar escritas para el alcance de todo, para conocer otra dimensión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay pasajes que no están en los otros evangelios, pero este sí está en el Evangelio de Juan. Y tiene que ver con Juan 13. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Sí? Vamos a leer primero el versículo 1, vamos a leer primero. Antes de la fiesta de la Pascua, este era el pasaje cuando la última cena de Jesús, ¿sí? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. Quiero hacer hincapié en este versículo, dejádmelo ahí nomás. A ver ahora. Otra versión más moderna dice, este mismo versículo dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Fíjense en una traducción más moderna. ¿Qué quiero destacar de este pasaje, de este versículo? Lo primero que quiero destacar es que, y qué importante que veamos la vida de esta manera. Juan vio la vida de Jesús de esta manera. ¿Qué dice que Jesús iba a pasar con él? Había llegado su hora, que tenía que pasar de este mundo al Padre. Eso va a pasar a todos nosotros. Tenemos que entender que la vida en la tierra es un paso para llegar a estar con nuestro Padre.
Muchas veces nos agarramos y no nos queremos desprender de la vida y tenemos mucho temor a la muerte, porque en realidad no vemos esto como un paso. Parece que esto es para toda la vida y que nunca vamos a perder esta condición. Y esto es una transición, es un paso para llegar al Padre. Por eso me quise hacer hincapié, porque qué lindo como lo expresó Juan. Esto es un paso para llegar al Padre y esta es la vida eterna. Justamente mismo Juan lo dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Por eso lo dice en Juan 17. Fíjense que cuando vemos esto, vemos que cómo era el paso de Jesús en este mundo y el paso para nosotros. Pero en el final del versículo dice algo muy interesante y que me gustó mucho más la versión moderna, donde dice que a Jesús había amado a sus discípulos. Claro, desde el día que los escogió, Jesús ya los estaba amando, caminaba con él y él los amaba. Pero termina la oración, termina de esta manera, que dice que los amó. ¿Qué le significa a usted esto? ¿Los amó? Siempre. Pero me dice algo más fuerte todavía me dice. Los amó hasta el fin. ¿Hasta el fin de quién? De los días de Jesús. O sea que los amó hasta que Jesús murió. Quiere decir que Jesús en ningún momento dejó de amar a sus discípulos por las cosas que le hicieron. Esto es maravilloso. Los amó hasta el fin. Quiere decir que él no tuvo problema ni con Judas, no tuvo problema ni con Pedro, ni con ninguno de sus discípulos, porque los amó hasta el fin, hasta que murió, él los siguió amando. Y él nos sigue amando a pesar de lo que somos y de lo que vamos a hacer. Y esto es maravilloso, comprender el amor de Dios. Nos amó hasta el fin, no se arrepintió, le podría haber dicho, ¿para qué estoy muriendo ahora en la cruz acá? ¿Para qué estoy muriendo? Mirá, por estos salvajes condenados, mirá lo que me están haciendo. No, hasta el fin, hasta la última gota de sangre, Jesús nos amó. Versículo siguiente, el 2, dice, y cuando cenaban, era la última cena, recuerden. Esta es como lo vio Juan, ¿no? Y cómo recordaba Juan tantos años después. Decenas de años después. ¿Cuántos cenaban? Y como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Ustedes ya conocen este pasaje, ¿no? Pero vamos a destacar varias cositas. ¿Por qué Juan destaca que Jesús sabía quién era? Sabía que iba al Padre, sabía qué es lo que está destacando. Poneme el 3. ¿Por qué Jesús estaba destacando, Juan estaba destacando esto? Sabía todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Jesús sabía todas las cosas, pero lo que básicamente nos quiere dejar dicho Juan es que él sabía cuál era su lugar, él sabía cuál era su posición, él sabía de dónde venía y sabía a dónde iba, él tenía claro su destino en este mundo. Él sabía cuál era su lugar y ese lugar no se lo iba a sacar nadie. Esto es para entender de que lo que después iba a hacer él, que era lavar los pies, él sabía que iba a lavar los pies de la manera que tenía que lavarse los pies en esa época. Se tenía que arrodillar, tenía que agarrar los pies sucios de todos ellos y ponerse a lavar toda la suciedad y el mal olor que tenían.
Pero cuando dice esto, Juan nos está diciendo que él sabía bien quién era. Yo soy Dios y estoy aquí arrodillándome delante tuyo para lavarte los pies. Bendito Dios. Ese era Jesús. Él sabía cuál era su posición. Y él no perdió nunca su ubicación. Él no tenía miedo de que le quiten el lugar, no tenía miedo de perder nada, porque él sabía que todo lo que hacía lo hacía porque el Padre se lo indicó y sabía que el Padre volvía. Y nosotros a veces tenemos dudas en nuestras vidas, tenemos dudas porque no tenemos claro cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Había sido un día largo, caluroso, seco, ustedes saben cómo era la región, desértica, muchas montañas, muchas piedras, polvo, tierra, y ustedes saben cómo andaban con esas chanclas, ¿Cómo estaban esos pies? Ellos habían llegado ahí a Jerusalén para celebrar la Pascua. Recuerdan, ¿no? Lo que dicen los otros evangelios, lo que cita Lucas, que les mandó a preparar, vayan a ver a ese hombre que está en la entrada, prepara que le digan el maestro del lugar santo y hay lugar preparado y estaba el aposento alto. ¿Ustedes recuerdan todo eso? Estaba preparado todo ya, el Señor tenía todo organizado. Pero estaban llegando de un viaje, de un caminar cansados. En ese momento Jerusalén estaba lleno de gente, estaba atiborrada, todos querían celebrar la Pascua. Y no solamente celebrar la Pascua, era una Pascua distinta porque iban a estar con el Señor y iba a estar el Maestro. Y todos querían ver al Maestro. Y ustedes recuerdan la escena cuando dice que estaba preparado, le mandó a Pedro y a otros, le mandaron a que preparen el lugar, ¿no? Pero resulta que llegó el momento de cuando fueron al lugar, al aposento alto, ¿cómo entraron todos? Entraron uno a uno, ¿viste? Entraron uno a uno a donde estaba la mesa. Entraron uno a uno y se fueron tomando su lugar y se fueron sentando cada uno en su lugar. ¿Qué es lo que hacía la gente cuando llegaba? ¿O qué haces vos cuando llegas a tu casa? ¿Qué haces, Cassandra, cuando llegas a tu casa? ¿Qué hace cada uno de nosotros cuando llegamos a casa? Nuestra nieta Sofía, sabemos lo que hace ella cuando llega a casa. Lo primero que hace, se va corriendo, se va al baño y se lava las manos. Porque lo aprendió. Que los bichitos estos que andan afuera, hay que lavarse las manos. Y se va corriendo a lavarse las manos. Pero nosotros cuando llegamos cansados de un día duro, y un día agotador y caluroso, donde transpiraste, donde no tenés ni desodorante, no tenés nada, imagínate cómo llegás, ¿no? Y entonces llegás a ese lugar y lo primero que haces es querer lavarte. Y sobre todo los pies. Aquellos que andan con los borcegos de las empresas acá en España saben lo que es andar con los borcegos todo el día. ¿Y qué tenían que haber hecho ellos? ¿Qué hubieran hecho ellos cuando llegaban a su casa? Lavarse los pies, pegarse una ducha refrescante, pegarse un buen relax allí y no te quedás a veces vos en la ducha y te quedás así. Te refrescás. Pero acá los discípulos, a pesar de que llegaban en una condición desastrosa de semejante viaje, de caminar tanto a pleno sol, ellos entraron, cada uno ocuparon el lugar en la mesa y se sentaron. ¿Por qué? No hicieron lo que suelen hacer en su casa. ¿Por qué? ¿Estaban acostumbrados a que a lo mejor tenían un siervo que les lavara los pies? A lo mejor ustedes saben que en esa época el último de los siervos, el último, ese que nadie lo consideraba, ese era el que lavaba los pies. Y ese era el que tenía que lavar los pies. A lo mejor estaban acostumbrados a que otro le lavaba los pies. Y como no había otro para que le lave los pies, a lo mejor por eso fueron y se sentaron. Es una suposición. O tal vez dijeron, no, ahí está la toalla. No, si me lavo yo solo, ¿cómo hago? Me lavo yo solo y los demás se quedaban ahí. Y si ninguno se lava, yo tampoco me lavo. No hay agua. O a ver si tengo que buscar el agua encima.
Y a ver si tengo que salir a buscar el agua allá y se me acaba la comida, ¿viste? Porque a veces estos se me van a comer todo y mientras yo voy a buscar el agua, estos se comieron todo, ¿viste? Pero ahí estaba colgada la toalla, estaba la jarra, estaba la palangana, estaba todo allí. Estaba todo allí. El Rey del universo, el que formó todo, como lo dice Génesis, el que lo formó todo, el que con su palabra formó todo, y vos podés, esto ya no, es una suposición, el que formó con sus manos las estrellas, los planetas, el que hizo todo, ahora estaba arrodillado lavándole los pies sucios a cada uno de ellos. ¿Cómo piensan que se lo haría? ¿Cómo piensan que le lavaba los pies? ¿Con asco? Le hacía... Che, Pedro, vos no te lo lavás nunca, ¿eh? Jolines. No, lo lavaba con amor. Y metía la mano en los dedos entre los dedos y se lo limpiaba. El Rey del universo estaba allí arrodillado porque él sabía quién era. Y a él no le importaba. Por eso cuando empezamos el otro día, la otra prédica, dijimos, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que ser como Jesús. Y Jesús estaba a horas de su muerte. Él ya estaban las horas contadas. Pero sin embargo en esa cena Él dijo, cuánto he deseado compartir esta cena con ustedes. Él todavía estaba disfrutando del momento y cuando lavaba los pies estaba allí y sabía lo que iba a pasar con sus manos porque sabía que iban a ser clavadas. Imagínate cada vez que lavaba los pies y miraba sus manos y veía y pensaba, van a estar clavadas en algún momento. ¿Cómo estaría Él pensando ese momento? Claro, nosotros no lo pensamos. Porque mejor que ni pensemos eso. Pero es bueno darnos cuenta de cuánto nos ama Jesús para que entendamos de lo que es capaz Él y cuánto Él desea que nosotros hagamos lo mismo. Gloria a Dios. Por eso, Él estaba ahí a horas de su muerte, pero Él todo eso lo estaba haciendo para que todos ellos percibieran y se dieran cuenta. Muchachos, los quiero. Muchachos, los amo. ¿No se dan cuenta que los amo? Pero Pedro dijo, ustedes saben bien, Pedro dijo, no, si me vas a lavar los pies, a mí no. Imagínense lo que eran los pies de Pedro. No, a mí no me lo vas a lavar. Pero claro, si no, no te vas a tener lugar conmigo. Parte conmigo. Jesús no manipuló, a pesar de que sabía que iba a estar clavado en la cruz horas después, ni siquiera Él manipuló su momento. Muchachos, ustedes no saben lo que me va a pasar ahora, ustedes no saben lo que voy a sufrir, no saben. Él no estuvo pensando en lo que Él iba a sufrir, pero a nosotros nos encanta que cuando nos va a pasar algo, nos encanta hablar con otros y contarles nuestros problemas y nuestras cosas, mientras Él lo único que está pensando es limpiarte y lavarte los pies para que vos estés bien. Bendito Dios. Él no manipuló la situación para evadirse de nada. No, muchachos, miren, yo sabía, la voy a pasar mal ahora. No, que venga alguien y lave los pies, che. No dijo eso. No evadió la situación. Dijo, no, yo le voy a lavar los pies. Jesús conocía su futuro, sabía lo que iba a pasar en la cruz, conocía el futuro de Pedro, él conocía todo lo que iba a pasar con Judas, él sabía todas las cosas. Entonces imaginen el momento que él estaba viviendo cuando lavaba los pies y todo lo que iba a suceder con Pedro, con Judas, ustedes lo saben bien, con todos los demás discípulos, ¿no? Los iban a abandonar, lo iban a dejar solo, solamente Juan quedó en la cruz. Pero Juan 13, 18, 19 dice, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido. Qué interesante y qué lindo que deje esto, Juan. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. Porque en realidad Jesús anticipa que Judas le va a negar. Que el que está acá, que comparte la comida conmigo, ese me va a negar. El que yo le voy a dar el pan a usted.
me va a negar, pero no lo dijo para decir, mírenlo, ahí va, sí, seguilo. Ese, mira, se va corriendo. Jesús no dijo y no marcó a Judas para que todos le miremos a Judas. Él no hizo eso. Él dice que hizo eso y lo dice bien claro el versículo. Esto es para que se cumpla la Escritura. No me refiero, yo sé a quién es escogido. Él sabía bien quién era Judas. Él sabe bien quién es cada uno de nosotros. A él no le sorprendió lo de Judas. Sin embargo, a Judas le lavó los pies. Sin embargo, con Judas compartió la cena. Nos amó hasta el fin. Hasta el fin. Pero claro, yo lo estoy diciendo para que ustedes se den cuenta de quién soy yo. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla, dice en el 18. Y el 19 dice, les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Se los anticipo para que ustedes se den cuenta que yo soy Dios. Y que todo lo que estoy haciendo es porque soy Dios y yo estoy haciendo eso para que se den cuenta de cuánto es mi amor por ustedes. ¿Cómo se sentirían los discípulos después de que haya sido crucificado? Iban por allí y se mirarían los pies y los tenían limpios. ¿Cómo se sentirían los discípulos? Avergonzados, ¿no? Y ni siquiera estuve ahí a los pies de la cruz con él. Y no lo pude despedir. Y no pude hacer nada por él. Y no impedí que lo lastimara. No impedí que le clavaran los... Avergonzados. Pero sin embargo la palabra de Dios dice bien claro que los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Por eso lo maravilloso de esto es cuando dice Juan 13:7, dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le dice a Pedro. Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Los discípulos iban a entender todo esto más adelante. Y nosotros en la vida, y justamente hoy compartían los chicos cuando estaban orando, compartían ellos a veces cosas que no entendemos. Y no tenemos por qué entender todas las cosas. No tenemos que entender por qué nos pasan las cosas, sino las tenemos que aceptar como son. Y tenemos que convivir con ellas. Y confiar solamente en nuestro Dios, que todo lo que vendrá de parte de nuestro Dios es bueno, aunque nos parezca malo. Pero es bueno. Por eso lo maravilloso de todo esto, que Él perdonó sus pecados, perdonó los pecados de sus discípulos antes de que lo cometieran. Él estaba lavándole los pies antes de que hicieran lo que iban a hacer, antes de lo que Judas iba a hacer y antes de lo que Pedro iba a hacer. Es maravilloso cómo Dios nos ama. Les ofreció misericordia antes de que la buscaran. Antes de que vengan a buscar, yo ya le estoy dando... No sé, por eso con nosotros el secreto del cristianismo es ver la cruz. Solamente ver la cruz y ver lo que representa la cruz. Ese es nuestro evangelio. Entender lo que hizo Jesús por nosotros y entender el amor de Dios para con nosotros y entender lo que nosotros recibimos a partir de la cruz. Conclusión y terminamos. ¿Cuál es la opción 3? Es la que enseña Jesús. Juan 13, 14, 15 dice, pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 13, 14, 15. ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros? Perdonarnos. Esa es la tercera opción. Esa es la tercera opción. Estamos encadenados a muchas personas en la vida. Y en la iglesia también estamos encadenados entre nosotros. Pero nosotros vamos a tener situaciones y nos vamos a pelear y vamos a discutir y vamos a tener diferencias, seguro, porque somos distintos. Pero el tema es, ¿qué hacemos con todo eso? Estamos encadenados en Cristo nosotros. ¿Cuál va a ser la reacción nuestra? No perdonarnos.
debido a que Cristo, le dijimos el domingo pasado, ¿no? Como Cristo vive en mí, barro quiero ser, ¿no? En sus manos. Cristo vive en mí, ¿no? Y, o sea, si Cristo vive en mí, yo puedo hacer lo mismo. Si Cristo lo hizo y Él dice que Él es el ejemplo y tenemos que hacerlo, es porque lo podemos hacer. Ah, pero esto es difícil de perdonar, che. Esto no lo perdona nadie. Como decimos la frase, esto ni Dios lo perdona. ¿Quién somos para decir que Dios no lo perdona? Pero quedan esas frases, ¿viste? No, Dios nos perdona todo. Porque nos amó hasta el fin. Porque Él nos ha perdonado y nosotros podemos hacer lo mismo. Porque Él tiene un corazón perdonador. Y nosotros también podemos tener un corazón perdonador. Todos pensamos que en tener razón y nos debatimos y nos discutimos en que tenemos que tener razón. Y no vamos a ningún lado así. No vamos a ningún lado. Las relaciones, miren esta frase, Max Lucado. Estoy siendo inspirado ya hace tiempo por este escritor, Max Lucado. Lean de él. Tiene tal frescura en reconocer los momentos que vivió el Señor que es maravilloso. Es don de Dios lo que tiene ese hombre. Y dice, las relaciones no prosperan porque se castiga al culpable. Nosotros queremos castigo. Y con eso pensamos que se arreglan las cosas. No se arreglan las cosas por castigar al culpable. Dice, sino porque el inocente es misericordioso. Imagínate si Jesús hubiera dicho, no, yo tengo razón, todos ustedes son culpables y fuego. Imagínate si Jesús hubiera hecho eso. Sin embargo, Jesús no hizo eso. Yo sé quiénes son ustedes. Ya se lo estoy diciendo de antemano, Se lo estoy diciendo de antemano. Yo sé lo que van a hacer ustedes. Yo sé lo que vamos a hacer o sea, de mí vas a ver lo que voy a hacer ahora dentro de media hora. Él sabe todo, pero a pesar de eso, Él fue y murió en la cruz. Y entonces está diciendo que lo importante aquí es que tengamos un corazón perdonador. Jesús aseguró el corazón de sus discípulos. Le demostró que los amaba hasta el fin. Aunque Pedro tuvo dudas, porque todos sabemos que Pedro después que lo negó y lo vio sufriendo, Pedro se quedó tocadísimo, como diciendo, esto no tiene perdón de Dios. Sin embargo, el Señor lo fue a buscar especialmente a Pedro. Terminamos, iglesia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Haríamos lo mismo que hizo Jesús? ¿Haríamos lo mismo que hizo Jesús? Arrodillarnos delante de aquel que nos dañó, nos estafó, nos lastimó. Poner el nombre que vos quieras. ¿Haríamos lo mismo? Si nosotros llegamos a hacer lo mismo que el Señor nos está enseñando, de lavarnos los pies. El lavarnos los pies es una metáfora. Es para decir, nos perdonaríamos, nos limpiaríamos la suciedad que tenemos. La suciedad se limpia con el perdón. Tengamos un corazón como el de Jesús, que así se llama la serie. Un corazón que perdona. Porque un corazón que perdona es un corazón que ama. ¿Está bien?